Ah, bueno, ese vamos a comenzar. Este principio de una u otra manera ya lo hemos estado platicando, porque el juicio de amparo solo procede contra actos o omisiones de autoridades. Ustedes ya tienen perfectamente el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Dijimos que es un órgano de gobierno o un particular en funciones de gobierno que en cumplimiento de las facultades que le otorga la ley emite actos unilaterales, imperativos y coercitivos para crear, modificar o extinguir una situación jurídica en la esfera del gobernado. Entonces, cuando promuevas el amparo, no nada más tienes que ver que tu cliente esté afectado en su esfera de derechos, sino que también tienes que ver que esa afectación que tiene tu cliente provenga verdaderamente de una autoridad en relaciones de supra a subordinación, porque si la afectación no viene en ese tipo de relaciones, entonces simple y sencillamente el amparo se vuelve improcedente, no procedería el juicio de amparo. Entonces, en este orden de ideas, pues nada más procede contra actos de las autoridades. Ese es otro presupuesto que tú tienes que ver antes de decidir que vas a promover un amparo, ¿sí? Primero tienes que ver que tu cliente realmente se le haya afectado un derecho o modificado un derecho, que él sea el titular del derecho afectado, y luego ver quién le provocó esa afectación. ¿Es una autoridad? Sí. Entonces sí procede el juicio de amparo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Siguiente principio. Principio de la existencia de un agravio personal y directo. Principio de la existencia de un agravio personal y directo. ¿Qué significa este principio? Que quien se ostente como quejoso en el juicio de amparo, realmente sea el titular del derecho afectado, que el agravio sea para él y directo en su esfera jurídica, ¿sí? Ya habíamos comentado también que tú te puedes sentir agraviado o agraviada, pero en realidad no lo estás. Te sientes, pero no lo estás. Entonces, si tú te sientes, pero no lo estás, el amparo se vuelve improcedente, porque entonces el agravio no es personal ni directo. Para que tú puedas promover el amparo y una persona se ostente como quejosa en el juicio de amparo, tiene que ser la titular del derecho afectado. Y esto al principio está íntimamente relacionado con qué figuras que hemos estado estudiando, con qué figuras. El de un agravio personal y directo. ¿Con el interés jurídico y el interés legítimo? Es correcto, Daniel, con el interés jurídico y el interés legítimo. Entonces, esto es bien, bien importante para que también quien se ostenta como quejoso sea el titular del derecho afectado, porque si le conceden el amparo, entonces sí le van a restituir, sí le van a regresar el derecho que se le afectó. Pero si no está dañada la esfera jurídica, ¿qué le restituyo? No le puedo restituir nada porque nunca le quitaron nada. Entonces, esto es muy importante para la eficacia de la sentencia de amparo si es que le conceden el amparo. Eso por un lado. Ahora, una cosa es el quejoso y otra cosa es quien promueve el amparo. El amparo lo puede promover el directamente afectado, el dañado, o su legítimo representante. Cuando el que promueve el amparo es el directamente afectado, entonces, si está afectado, ¿qué carácter va a tener en el amparo? Si está afectado. ¿Quejoso? ¿De quejoso? Va a ser quejoso. Pero si además ese quejoso promueve su propio amparo,
¿Por qué? Porque tiene capacidad de ejercicio, es una persona física y promueve su propio amparo. Entonces, además de quejoso, él se convirtió en el promovente porque él promueve su propio amparo. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de ejercicio. Pero, ¿qué sucedería si el directamente afectado es un menor de edad? Ajá. Entonces, como es menor de edad, él es el afectado, ¿sí? ¿Él qué carácter tendría en el amparo? El menor de edad. Quejoso. Quejoso. Siempre lo vas a identificar como quejoso al afectado. Pero como no tiene capacidad de ejercicio, porque es un menor de edad, él no podría promover su amparo. Entonces, para este quejoso, ¿quién va a hablar por él? Su legítimo representante. Su legítimo representante. Llámese padre, llámese tutor. Su legítimo representante va a hablar por él. Entonces, el legítimo representante sería el promovente del amparo. Pero el promovente del amparo no va a pedir el amparo para él mismo, ¿verdad? ¿Para quién lo va a pedir? Para el menor de edad, el quejoso. Para su representado, para el quejoso. Entonces, que quede claro, el amparo lo puede pedir el propio quejoso cuando tiene capacidad de ejercicio o lo puede pedir a través de su representante legítimo, ¿sí? Ese es el promovente del amparo. Ahora, si mi quejosa es una persona moral, porque una persona moral puede ser quejosa, ¿quién pediría el amparo por ella? ¿El representante legal? El representante legal de esa persona moral. El representante legal de esa persona moral. Entonces, el representante legal sería el promovente. ¿Ah? El promovente del amparo. Y la quejosa sería la persona moral. Siempre tienes que hacer esta distinción cuando promuevas un juicio de amparo. Por ejemplo, en un juicio de amparo, el quejoso es un incapaz, una persona que está privada de su inteligencia, está declarada en estado de interdicción. Entonces, ¿quién va a promoverle el amparo? Pues su tutor. Entonces, su tutor va a decir, fulanito de tal, ¿en mi carácter de qué? ¿De representante legal? No. Pero ¿cuál específicamente? ¿Qué representante legal es? ¿En carácter de Vamos tutor? a suponer en mi carácter de tutor. ¿De quién? ¿De la persona incapaz por sus facultades Por eso. mentales? A ver, no. Pedro López, en mi carácter de... Tutor. ¿Tutor de quién en el amparo? Del quejoso. Del quejoso en este juicio de amparo. Siempre tienes que hacer la distinción. ¿Sí? Fulanito tal, en mi carácter de tutor, del quejoso en el presente juicio de amparo. Y tienes que decir personalidad que acredito, porque tú tienes que demostrarle al juez de amparo que eres realmente qué cosa. El tutor. El tutor. Personalidad que acredito con copia certificada de mi nombramiento de tutor que adjunto a esta demanda de amparo. Vengo a solicitar. ¿Qué viene a solicitar el tutor? Vengo a solicitar ¿qué? ¿Qué va a decir el tutor? Que se promueva el juicio de amparo. No, vengo a solicitar o vengo a promover ¿qué cosa? Ajá. Un juicio de amparo. Un juicio de amparo a favor de quién. Vengo a promover amparo a favor de quién. Del quejoso. ¿A favor de mi quejoso? Del quejoso. Ni modo que el tutor diga, vengo a promover un amparo para mí. Porque si el tutor dice, vengo a promover un amparo para mí, entonces el tutor se está ostentando como ¿qué?
Como Quejoso. quejoso. como quejoso. Y no es así. Una cosa es el quejoso y otra cosa es el que promueve el amparo. ¿Sí? Y seguramente el que promueve el amparo a veces es diferente el que promueve el amparo, a veces es diferente al quejoso. ¿Por qué? Porque seguramente el quejoso en ese amparo no tiene. ¿Qué no tiene el quejoso? Capacidad de ejercicio. Capacidad de ejercicio y se necesita valer de un representante. ¿Sí? El que promueve el amparo, el representante, tiene que acreditar a fuerzas, tiene que acreditar el representante, tiene que acreditar su personalidad jurídica en el amparo. ¿Sí? Una cosa es el quejoso, que es el afectado, el que tiene que demostrar interés jurídico o interés legítimo, y otra cosa es quien promueve el amparo. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesora. ¿No? Bueno, entonces vámonos al siguiente principio. Principio de instancia de parte agraviada. Principio de instancia de parte agraviada. ¿Qué es instare? Ahorita vamos a clases de derecho procesal, teoría general del proceso. A ver, ¿qué es instar? Voy a instar. ¿Qué es la acción? Pedir que se haga algo. ¿A quién? ¿Qué es el derecho de acción? Clases de teoría general del proceso, ¿eh? Isaac, adelante. La facultad de poder iniciar un procedimiento jurídico. ¿En dónde? A ver, ¿qué es la acción? Por eso Amparo se vino hasta octavo, porque se supone que ustedes ya tienen todo lo procesal. ¿Qué es la acción? Poner en movimiento al órgano jurisdiccional. Poner en movimiento, poner a trabajar al órgano jurisdiccional. ¿En qué momento lo pones a trabajar? Al órgano jurisdiccional o al tribunal, como le quieras llamar. ¿En qué momento lo pones a trabajar? Desde que promueves la demanda. Cuando presentas la demanda, cuando le presentas la demanda. En ese momento ya accionaste. ¿Cuándo haces valer tu derecho de acción? Cuando presento una demanda. Todavía no sé si me la van a admitir o me la van a desechar, pero yo ya puse a trabajar al tribunal. Eso es accionar. Poner en movimiento al tribunal. Aunque me deseche la demanda, sí, pero ya lo puse a trabajar. Hice valer mi derecho de acción. Ahora, el principio de instancia. Instar significa lo mismo, poner a trabajar al órgano jurisdiccional, accionarlo. Eso es instar. Entonces, el principio de instancia de parte agraviada significa que el juicio de amparo, que los tribunales de amparo se van a poner a trabajar ¿hasta cuándo? ¿Hasta que lo promuevas? ¿El amparo? Hasta que alguien, ¿qué cosa? ¿Presente qué? La demanda de amparo. Una demanda de amparo. Un tribunal de amparo no va a mover un dedo, no mueve un dedo
si alguien no le presentó qué cosa? Una demanda de amparo. Demanda de amparo. Si un tribunal comienza a trabajar sin que alguien lo accione, sin que alguien presente una demanda, entonces ese tribunal está trabajando ¿cómo? Imparcialmente. No, eso no tiene nada que ver. Si un tribunal, sin que alguien presente una demanda, él solito se pone a trabajar, ¿eso cómo? Entonces ese tribunal ¿cómo está trabajando? ¿De qué manera trabaja? Si nadie presentó una demanda. ¿De oficio? De oficio. Entonces el tribunal está trabajando oficiosamente. Ajá. Sí. Si un tribunal se pone a trabajar sin que alguien se lo pida, sin que alguien le presente una demanda, entonces ese tribunal, como dice César, está trabajando de oficio. Ajá. Hay procedimientos que se inician así, de oficio. El tribunal no necesita que alguien le presente una demanda para ponerse a trabajar. Él solito inicia el procedimiento. Entonces son procedimientos de oficio. Pero si aquí uno de los principios del amparo es principio de instancia de parte agraviada, ¿qué significa? Que el tribunal de amparo, ¿qué cosa? ¿No trabaja de oficio? No trabaja de oficio, Leslie. Ningún tribunal de amparo se va a poner a tramitar un juicio de amparo, ¿sí? Si previamente no se presentó ante él, ¿qué cosa? La demanda de amparo. Una demanda de amparo. Una demanda de amparo. Uh-huh. No vas a encontrar un juicio de amparo que el tribunal de amparo lo haya iniciado oficiosamente. Nunca. Siempre tiene que estar ahí la petición de una persona. ¿Sí? Y esa petición es a través de qué? Siempre tiene que haber alguien que pida el amparo. ¿Y en dónde lo pide? En los tribunales que conocen ¿En de dónde amparo. lo pide? ¿En dónde pide el amparo? Lo va a pedir ante los tribunales. ¿En dónde? ¿En qué momento lo pide? Cuando su esfera de derechos se ve vulnerada. No. ¿En qué momento pide el amparo? Al presentar la demanda. Al presentar la demanda. Ahí está la petición de amparo. Ahí está la petición de amparo cuando presento la demanda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el juicio de amparo jamás se va a tramitar de manera oficiosa. Siempre tiene que haberse presentado previamente ante el tribunal. ¿Qué cosa? La demanda de amparo. La demanda de amparo. Si no hay demanda de amparo, el tribunal no se va a poner a trabajar. No va a tramitar ningún juicio de amparo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si hay un acto o una omisión de una autoridad que afecta a César Alejandro en su esfera de derechos. Hay un acto de autoridad que se dirigió a César Alejandro y le afectó su esfera de derechos. ¿Está agraviado o no está agraviado? Sí. Sí, pero si César dice, no voy a promover amparo, no me interesa. Oye, César, pero te están quitando una acción. No, ¿qué importa? No me interesa. Sí. Entonces, si César, que es el afectado en su esfera de derechos, no promueve el amparo, pues ¿qué debemos entender entonces si no promueve el amparo? ¿Que no me convertiré en quejoso? Que primero no se va a convertir en quejoso. ¿Por qué? Porque a lo mejor está muy contento con qué, César. ¿Con qué estás muy contento? Con que se me haya vulnerado. Con el acto. Pues no estoy contento. Bueno, no estás contento, pero no se te pega la gana. ¿Qué cosa, César? Promover juicio de amparo. Promover el amparo es voluntario. Uh-huh. Si una persona agraviada no promueve amparo, o una de dos, o está muy contento con el acto, o simple y sencillamente le vale un comino que le quiten un derecho.
No le interesa promover amparo. Si no le interesa, ¿un tribunal de amparo oficiosamente va a promoverle un amparo? No, ¿Tú qué le dirías a un tribunal que te promoviera un amparo de manera oficiosa? Oye, tribunal, ¿y a ti quién te lo pidió? Si yo que soy, ¿qué cosa, César? ¿Qué le dirías tú? Si yo, yo que César, soy el agraviado, no no lo lo promuevo, estoy usted menos. porque, ajá, pues ¿de qué? O sea, ¿qué te importa? Entonces, el juicio de amparo no se tramita de manera oficiosa, tiene que ser a petición de parte. Ahora, ¿a petición de qué? ¿De quién? ¿A petición de quién? Principio de instancia de parte agraviada. Entonces, ¿a petición de quién? Del quejoso o de su tutor. Espérame, ¿a petición de qué? Principio de instancia de parte agraviada. Todavía apenas lo vamos a pedir, apenas. Entonces, como todavía no llegamos al amparo, todavía no tienes el carácter de qué. De quejoso. Entonces, antes de que lo pidas, ¿qué carácter tienes? Agraviado. Entonces, el amparo lo tiene que pedir el directamente agraviado por él mismo, cuando tenga que. El agraviado va a pedir cuando tenga capacidad de ejercicio. Ajá. Entonces, el agraviado va a pedir el amparo por él mismo cuando tenga capacidad de ejercicio. Ajá. O lo puede pedir a través de quién? De su tutor o representante legal. De su legítimo representante. Representante en sentido amplio, llámese tutor, llámese albacea, llámese curador, llámese representante legal, apoderado, representante legal en sentido amplio. ¿Sí? Ahora, el representante legal es como si estuviera hablando en esa demanda, ¿quién? El agraviado. El mismo quejoso, es su representante legal, tiene facultades para hablar por el quejoso. ¿Sí? Por eso es que el representante legal ¿sí? tiene que acreditarle al juez de amparo que tiene facultades para hablar por el quejoso. Por eso le tiene que acreditar qué cosa, el representante legal al juez de amparo. ¿Qué le tiene que acreditar? La personalidad jurídica. La personalidad, su personalidad. ¿Sí? Porque si no le acredita que es el padre, si no le acredita que es el tutor, si no le acredita que es el albacea, si no le acredita que es el apoderado, entonces no tiene facultades para hablar por el quejoso. Entonces, el representante tiene que acreditar personalidad. Su nombramiento, para que me entiendas. Para que entonces esté facultado para hablar por el quejoso. Y ahí se cumpliría con qué principio, con el principio de instancia de parte agraviada. O sea, quien está pidiendo el amparo es el directamente agraviado por él mismo cuando tiene capacidad de ejercicio o a través de su legítimo representante. Es lo mismo. ¿Sí? Si es el representante legal el que está pidiendo el amparo para el quejoso, ¿quién firma la demanda? El representante. Y ahí está la petición, el representante. Ahí un quejoso pidió el amparo a través de su legítimo representante. Entonces el tribunal no está actuando de manera oficiosa. Alguien se lo pidió. Entonces, ¿quién debe de pedir el amparo? ¿Quién debe de pedir el amparo? Vuelvo a repetir. ¿Quién? El agraviado o el representante. El agraviado o su legítimo representante. Así es. Sí. Ahora, te voy a comentar esto. La ley de amparo permite, el legislador permite que para ciertos actos de autoridad, donde se ponga en peligro la vida, la libertad o la integridad física de una persona, de un gobernado, para determinados actos de autoridad, donde lo que esté en riesgo sea la vida, la libertad física o la integridad también personal, la libertad personal o la integridad física de una persona, como lo que se requiere es actuar con rapidez porque está en riesgo la vida, la libertad o la integridad física de alguien,
Entonces, el legislador dice que contra estos actos, ¿sí?, cualquier persona le puede promover el amparo al agraviado. Cualquier persona, aunque no sea quién. El representante. Aunque no sea su legítimo representante. ¿Sí? Dice la ley de amparo, contra estos actos tal y tal, ¿sí? Dice, y cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promover su amparo, entonces que le pueda promover el amparo cualquier persona, cualquiera, aunque no sea su legítimo representante. Bueno, hasta la ley de amparo dice, le podrá promover su amparo hasta un menor de edad. ¿Cómo? Pero si un menor de edad tiene capacidad de ejercicio, si nada más que sea mayor de 14 años. Pero no tiene capacidad de ejercicio, no, pero por la premura que cualquier persona, aunque sea menor de edad, le promueva al otro, que le promueva. El juicio de amparo. Ajá. Para proteger al quejoso rápido, porque está en peligro su vida, su libertad, para protegerlo rápido. Pero ojo, si cualquier persona, la ley de amparo permite que le pueda promover el amparo, se estaría cumpliendo con el principio de instancia de parte agraviada. Porque ¿quién fue a pedir el amparo? Su legítimo representante. No, en este caso que te estoy platicando no fue su legítimo representante. ¿Quién fue a pedir el amparo? Cualquier persona. Cualquier persona. Entonces el amparo no lo fue a pedir ni el agraviado, ni lo fue a pedir ¿quién? El legítimo Su legítimo representante. representante. Fue cualquier persona. Entonces, ¿alguien pidió el amparo? Sí. ¿Quién? Cualquier persona. El tribunal no se está poniendo a trabajar de manera, ¿qué cosa? Oficiosa. Porque alguien vino a pedir el amparo. Pero ese alguien no es quién. Su legítimo Ni el representante. que- Ni es el representante, ni es quién, El agraviado. ni es el agraviado. Entonces, en este caso, ¿sí?, no se ha cumplido con qué principio. Con el principio de la un órgano para y dirección. ¿Con el principio de qué? De instancia de parte agraviada. De instancia de parte agraviada.